Hola, buen día. Mi nombre es María Guadalupe Jaimes Domínguez. Estamos estudiando la materia de bioquímica metabólica con la profesora Carla Moreima Cancino Cabañas. En esta ocasión vamos a hablar de las rutas metabólicas de un carbohidrato. Como ejemplo, puse un pan. A esta ruta se les llaman glucólisis y gluconeogénesis, y las dos tienen lugar en el citosol. En el proceso de la glucólisis, tiene lugar 10 etapas. El primer sustrato que vamos a ocupar es la glucosa. De la glucosa existen 10 procesos catabólicos, es decir, degradativos de la glucólisis. Se parte de la glucosa para obtener 2 moléculas de piruvato. La idea es obtener piruvato. Este proceso degradativo de glucosa a un producto final de piruvato lo conocemos como glucólisis. Ahora, este proceso de glucólisis puede realizarse en 2 fases, en presencia y en ausencia de oxígeno. La glucólisis, cuando es de oxígeno, produce energía o interviene energía en la respiración celular. Para ello requiere de las fases siguientes: oxidación de piruvato, ciclo del ácido cítrico o de ciclo de Krebs, y la cadena respiratoria, que va a tener lugar la formación de 3 moléculas de ATP. Recordemos que la forma de expresarse la energía era mediante la molécula de ATP. Por otro lado, si hablamos de la glucólisis, el catabolismo de la glucosa sin oxígeno produce 2 moléculas de ATP, y como es sin oxígeno, la idea de esto es producir ácido láctico, y eso se conoce como fermentación. Entonces podemos ver 2 fases en el proceso degradativo de la glucólisis, tanto la respiración celular como la fermentación. En el siguiente diagrama, parte desde la glucólisis hasta la cadena respiratoria, es decir, todo el proceso de la respiración celular. Y aquí podemos ver las moléculas que intervienen en cada proceso, que serían los reactivos iniciales para cada uno de estos procesos, y la parte de los productos finales también, luego que se realiza cada uno de los procesos, es decir, en la glucólisis. Iniciamos con la glucosa, se produce el proceso de la glucólisis, que era obtener de la glucosa a piruvato. Testigos iniciales tenemos ADP, NAD, y como productos finales tenemos ATP, NAD y hidrógeno. Y luego, para que siga con el proceso de la respiración, se debe realizar la oxidación del piruvato. Es decir, vamos a tener formación de coenzima A, NAD, y como reactivos y como producto dióxido de carbono, NAD, y acetil, coenzima A. Para que luego esto sea en el proceso de la respiración, va a ingresar al ciclo de ácido cítrico o ciclo de Krebs. Como reactivos iniciales que parten de la oxidación del piruvato tenemos acetilcoenzima A, NAD, FADH, y como productos tenemos la coenzima A, NAD más hidrógeno, ATP y CO2. Luego sigue con el ciclo de respiración del proceso de la respiración. Llega a la cadena respiratoria, que es la transferencia de electrones. Se produce en el ciclo de Krebs
y entonces en un bosquejo general de lo que es la glucólisis y cómo interviene la respiración celular, cuando esté en presencia de oxígeno y sin oxígeno. Cuando se realiza, que es con oxígeno y dónde se realiza, vemos, y cómo es sin oxígeno. Partimos de la glucosa, entonces, para que ésta se degrade, proceso degradativo, catabolismo, se conoce como que pasa aquí de la glucosa, pasa aquí el ácido pirúvico. Ahora este puede ser en dos fases, fase anabólica y aeróbica. Cuando es aeróbica es con presencia de oxígeno y cuando es anaeróbica sin oxígeno. Cuando es con oxígeno, ¿qué sucede? Pasa al ciclo de Krebs. Aquí vemos el ciclo de Krebs. Como hablamos de la respiración celular, esto se produce en el mitocondria. Habíamos dicho que sucede en el citosol o citoplasma, pero cuando pasa a la respiración celular, pasa a la mitocondria. Este proceso se realiza en la mitocondria y descompone piruvato, que pasa al ciclo de Krebs, y luego hay una transferencia de electrones o cadena respiratoria. Recordemos que esto sucede en la mitocondria. ¿Qué pasa si veo la parte anaeróbica? Una vez que tengo ácido pirúvico, pasa a ser ácido láctico o etanol. Este proceso se le conoce como fermentación y se produce únicamente en el citosol de cada célula. Pues bien, esta fue la octava parte degradativa. Ahora la anabólica, es decir, síntesis, formación, se conoce como el proceso de glucogénesis. Y consiste, había dicho, es una fase inversa, catabolismo y metabolismo son inversos, mientras vamos a formar de piruvato a glucosa, se conoce, como vemos, en el génesis. ¿Y de qué partimos? Habíamos dicho que la glucólisis se forma a partir de 2 moléculas de piruvato. Entonces partimos de estas 2 moléculas de piruvato, cada uno con sus reactivos y cada uno con sus productos, como podemos ver aquí. Con sus coenzimas. ¿Para qué? Para utilizar estas moléculas como precursoras y formar nuevamente la glucosa. Entonces se dan cuenta que es una fase inversa al catabolismo. Igualmente, no estoy detallando cada uno de estos procesos. Y ahora pasamos a la ruta metabólica de los lípidos. En estas rutas metabólicas de lípidos encontramos también el anabolismo y el catabolismo. La fase anabólica de los lípidos, hoy en este caso los ácidos grasos, se conoce como síntesis o biosíntesis de los ácidos grasos, donde se produce en la matriz de la mitocondrial. La fase catabólica, conocida como beta-oxidación, tiene lugar en el citoplasma. Así podemos ver que el anabolismo consiste en una adición de unidades repetitivas de carbono, mientras que el catabolismo consiste en la eliminación de unidades de carbono de la cadena hidrocarbonada. ¿Por qué hablamos de cadenas hidrocarbonadas o de carbón? En este caso, recordemos que los ácidos grasos o los lípidos están formados por las largas cadenas de hidratos de carbono. Esto significa que en su estructura va uno a tener carbono, hidrógeno. Algunas se van a diferenciar porque tienen fosfolípidos. Continuamos con las rutas metabólicas de las proteínas. El catabolismo de las proteínas. Las proteínas pueden ser utilizadas cuando se renuevan los componentes proteicos de las células en las cuales haya un ayuno prolongado o cuando la dieta es pobre en carbonos y lípidos. Es necesario tener energía para que las células puedan desarrollar todas las funciones. Son las células cuando se encargan de degradar las proteínas con el fin de obtener esta energía que no se obtiene de los glúcidos de lípidos debido a que la dieta no los aporta.
Se tendría que recurrir al metabolismo de proteínas si en la dieta hay un elevado aporte de proteínas. Son dieta hiperproteicas y los aminoácidos resultantes de la digestión se van a concentrar de forma elevada. Va a hacer aumentar la concentración de los aminoácidos y como no pueden ser eliminados, estos tienen que ser metabolizados. Las fases del catabolismo de proteínas son dos. En la primera fase, la hidrólisis, cuando van a ser degradados y cuando ya está degradada. Y tengo los aminoácidos en cuanto empieza la segunda fase, la cual va a diferenciar la tercera etapa. El primer paso es la pérdida de los grupos amino. El segundo es la oxidación de los excretos carbonados. Y la tercera fase es la eliminación del nitrógeno. Las pérdidas de los grupos aminos en la transaminación y la desanimación oxidativa. En la transaminación es la que se tiene lugar por acción de unas enzimas que se conocen como aminotransferasas o aminotransaminasas. Estas se encuentran en el hígado, páncreas, corazón, riñón, etc. Las reacciones que producen en las células de estos órganos provocan la salida de estas enzimas a la sangre, de tal manera que se encuentran en altas las transaminasas en la sangre. En el siguiente ahí hay que ver que hay una patología o una dolencia. Las transaminasas ocurren la transformación de un grupo alfa amino de un aminoácido a un cetoácido, un calcefatoglutarico, transformándose este en ácido glutámico. El grupo amino es recogido por cetoglutarático. La desanimación oxidativa. El grupo alfa amino de ácido glutámico se va a separar en forma de NH3. De esta forma, lo que se produce es que se elimina el grupo amino y se vuelve a regenerar el alfa cetoglutárico, que va a volver a ser utilizado en la reacción de transaminación para recoger de nuevo el alfa amino del ácido correspondiente. Estas reacciones ocurren en el citosol y mitocondria de las células. El amoníaco, que es el resultante de este proceso, se utiliza de nuevo en la síntesis de nuevos aminoácidos y el que no se sintetice no puede continuar debido a su toxicidad y tiene que ser eliminado. En la tercera etapa, que es la oxidación de los esqueletos carbonados, los aminoácidos eran convertidos en alfa-cetoácidos y estos por distintas rutas serán transformados en ácido pirúvico, acetil-CoA, coenzima A o intermediarios que se unirán en el ciclo de Krebs. En cualquier caso, la oxidación de estos esqueletos carbonados, de estos cetoácidos, la oxidación se complementa hasta CO2 y agua, no produciéndose en función donde se guarda la ruta, donde se produce una diserción del ATP variable. Si el organismo no necesita energía, estos esqueletos carbonados de los aminoácidos se transforman en glucosa o ácidos grasos en caso de que no sea necesario un aporte energético extra. La excreción del nitrógeno, como veía, el producto de amonio que se obtenía en la desanimación oxidativa y el NH3 que sobraba una vez sintetizados los aminoácidos y otros compuestos nitrogenados, este NH3 de alguna manera hay que eliminarlo porque es tóxico. En los animales el amoníaco, el NH3 tiene lugar en diferentes maneras. Muchos animales acuáticos expulsan el amoníaco directamente, ya que va a disponer de suficiente agua para poder diluirlo y para rebasar su toxicidad. Estos son los animales amoniotélicos. Los animales urotélicos van a convertir en el hígado el amoníaco en urea, que es menos tóxica que el amino. Que es menos tóxica que el amoníaco. Es muy
soluble en el agua. Pasa a la sangre, llega a los riñones para ser eliminados en orina. Los